Saludos, esta es la tercera parte a la crítica del comentario adventista. Rápidamente, vamos a hacerlo. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 7. Ahora vamos a comentar, ya que estamos en Hebreos, vamos a ir con el versículo 7. Que en fin y al cabo sigue todavía con el tema de Génesis 2. Dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ya, entonces, aquí en el comentario de ese texto, tenemos otra vez, eh, aquí está la expresión clave cuando dice, se me perdió un poco, cuando dice ahí, determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, hoy, ¿cierto? Determina hoy diciendo después de tanto tiempo. Un día. Determina un día. Hoy, después dice. Bien. Aquí cuando dice la expresión un día, aquí está el comentario. Qué interesante. Dice, Dios determinó el reinado de David como otro tiempo apropiado para que Israel entrara en su reposo. ¿Cierto? Ahí está hablando algo muy interesante. Después sigue diciendo, en el texto griego es evidente que hoy, semeron, se refiere a un día. Vuelve a señalar un día hoy, Biblia de Jerusalén. De nuevo determina un día, hoy. Y la Biblia, ahí no recuerdo cuál es la BC. Aquí lo interesante de esto es la aplicación respecto al día. ¿Por qué? Porque aquí hay una pequeña contradicción. Aquí, por ejemplo, dice en la expresión hoy, ahí dice, la promesa de Dios de que entrarían en un reposo espiritual originalmente extendida a los israelitas cuando salieron de Egipto permanecía aún válida siglos después de que fuera hecha. Ojo, dice siglos después que fuera hecha, aunque a partir de entonces había sido siempre descuidada o rechazada por sucesivas generaciones, aún era válida en los días de David. Además, la invitación de Dios para los israelitas en los días de David prueba que Josué ya no había introducido al Israel en el reposo espiritual que Dios tenía para ellos como nación. Sigue diciendo, el día de la salvación ha sido un día largo. Comenzó cuando Adán cayó y terminará con la conclusión del tiempo de la gracia para la humanidad. Qué interesante lo que está diciendo acá. Aquí dice que la expresión día, hoy, el día, se refiere a un día largo que se ha extendido por cientos y miles de años. Entonces, si esa expresión día que está hablando en el Salmo 95 dura muchísimo tiempo, ¿por qué los días creativos tienen que durar 24 horas para que cuadre con la falsa doctrina de guardar el sábado de los israelitas? Porque dice que Dios guardó el séptimo día, pero en realidad ese periodo, ese día también se extendió por muchísimo tiempo, pero los adventistas lo niegan. Pero sin embargo, acá cuando habla de una promesa similar respecto al asunto del reposo, que viene hablando acerca usa la expresión día, ahí sí se significa la expresión día un periodo largo. Qué extraño, ¿no? Extraño y, y raro, ¿cierto? Por no decirlo de otra manera.
Aquí dice, termina con la... Después dice, los pecadores le han dado a Dios abundante motivo para que termine el día de la gracia. Ahí compárese con Pepe, es un comentario de Elena de White, me parece. Pero bueno, ahí me pueden dejar en los comentarios acerca de eso, que yo no sé mucho de cómo buscar esas citas. Así que es muy interesante esta parte. Sigamos viendo otros puntos. Aquí en Hebreos 4:9, en el punto 6, me voy a llamar la atención, aquí dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese es el texto que se está comentando. El punto 6 dice, el autor suplica fervientemente al pueblo de Dios de los días apostólicos que entre en aquel reposo. Versículos 11 y 16. Es una comprobación más de que continuaba la validez de la invitación y de que el pueblo de Dios no había entrado en conjunto en este reposo ni aún en los tiempos apostólicos. Esta expresión es un poco engañosa, da a entender de que todavía no había cristianos que entraran, pero en realidad sí habían entrado, porque si nosotros volvemos acá a Hebreos 4:6, da a entender de que la mayoría ha entrado. Fíjese bien, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. No dice falta que la mayoría o han entrado muy pocos no adventistas. De aquí dice que solo algunos falta que entren en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció, ¿cierto?, la buena nueva, no entraron a causa de desobediencia. Entonces son pocos los que no han entrado, o sea, los que han continuado en el pecado. A los hebreos se les reprende porque algunos continuaban en el pecado. Entonces, algunos no han entrado, ¿cierto? Y falta que entren en ese reposo. Otra inexactitud del comentarista. Hay otras inexactitudes, pero quizás no sea necesario examinarlas con más detalle. Al final, por ejemplo, en el comentario que viene hablando acerca, un poquito más abajo, acá por ejemplo dice, explicando lo que es el reposo, dice, entramos en el reposo de Dios cuando consideramos a Jesús y escuchamos su voz, dice, cuando depositamos nuestra fe en Él, cuando desistimos de nuestros propios esfuerzos para ganar la salvación, cuando retenemos nuestra profesión y cuando nos acercamos al trono de la gracia. Los que quieran participar en esta experiencia deben librarse de un corazón malo de incredulidad, deben dejar de endurecer su corazón y deben esforzarse por entrar en el reposo de Dios. Los que entran en el reposo de Dios retendrán su profesión, se acercarán confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Está bien, podríamos decir lo que dice acá, pero es increíble que no sea acertado en el punto principal de lo que es guardar o entrar en el descanso, en el reposo de Dios. Porque aquí menciona hartos puntos, pero el punto principal es que la persona deja de practicar sus obras malas y reposa de ellas, deja de practicar el pecado, pero aquí no lo menciona. Otra inexactitud del comentarista. Bueno, aquí por ahora le pondremos fin a los errores del comentarista y después seguiremos con Éxodo, que falta examinar. Muchas gracias y que esté muy bien.